Santiago, más propiamente dicha, era el libro del Nuevo Testamento que el filósofo Søren Kierkegaard prefería porque enfatiza el aspecto práctico de la vida diaria de todo cristiano. Sin embargo, es el libro que menos le gustaba a Martín Lutero, porque aparenta contradecir a Pablo en el énfasis que hace en Romanos y Gálatas respecto a la justificación por la fe. El autor tradicional de Santiago, es decir, se piensa que es el medio hermano de Jesús, y esto lo tenemos en varios textos de la palabra, el fundamento para pensar esto. Él era uno de los líderes de la iglesia. Fue escrito entre el año 49 al 62 de nuestra era. Si bien Santiago es una carta, su género es la sabiduría. Por eso se le compara a los proverbios, se le compara al Eclesiastés, porque Santiago nos habla acerca de la sabiduría y nos da consejos prácticos sobre el diario vivir. Si deseas alcanzar sabiduría, hermano, si deseas alcanzar madurez, hermano, es conveniente que estudiamos Santiago y pongamos en práctica sus enseñanzas. Originalmente, hermanos, cuando elaboré este mensaje, lo hice con la Reina Valera, pero voy a, como decimos los mexicanos, en el aire, cambiar al texto que ustedes utilizan, así que para no confundirlos. No voy a utilizar la Reina Valera, sino voy a utilizar la nueva versión internacional. Dice el texto: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Este es un dicho proverbial. Incluso existen varios dichos en nuestra cultura latinoamericana acerca de esta verdad. Si deseas alcanzar sabiduría y madurez, hermano, escucha más de lo que hablas. Si quieres alcanzar sabiduría y madurez, escucha más de lo que hablas. Nunca alcanzarás sabiduría si te la pasas escuchándote a ti mismo y dando tu opinión de todo a todos. Sí, en realidad cuando te la pasas diciendo todo a todos tus opiniones, en realidad no estás adquiriendo sabiduría, nada más estás escuchándote a ti mismo una y otra vez y otra vez. Es conveniente escuchar más de lo que hablamos. Dice el versículo 20: pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La ira no es un pecado en sí mismo. En cierta ocasión, Jesús, lleno de ira santa, purificó el templo de Jerusalén de los vendedores que estaban comerciando con la fe. Esos que tenían palomas, esos que eran cambistas afuera del templo de Jerusalén y en realidad estaban obteniendo ganancias por la fe de las personas. Por eso no es conveniente hacer negocio con la fe. Por eso al Señor no le gusta que por predicar el nombre del Evangelio hagamos un negocio de ello. Entonces, hermanos, sin embargo, así como Jesús utilizó y canalizó apropiadamente su vida santa en el templo de Jerusalén, donde los vendedores estaban comerciando con la fe y las necesidades de la gente, sin embargo, lo cierto es que esta emoción, la ira, es una emoción que fácilmente puede ser empleada por el maligno para hacernos caer o para hacer caer a las demás personas. No tomes, hermano, hermana, decisiones motivadas por la ira. Cuando estés muy enojado, no es conveniente que en ese momento tomes alguna decisión. Tómala tranquilo, tómala calmadamente, tómala razonadamente y no tomes las cosas, no tomes las mejores decisiones de tu vida cuando estés en un momento enojado. Ni tampoco vivas en estado permanente de ira, de enojo, el cual es muy cercano a vivir con
resentimientos. Ya que si tan solo vivimos con resentimientos, nos dañaremos espiritualmente, pero también dañaremos nuestro cuerpo. ¿Cuántas enfermedades que tenemos son psicosomáticas? Es decir, se originan de nuestras emociones, se originan de nuestros sentimientos, pero se evidencian a través de una enfermedad, a través de un dolor, a través de un malestar. ¿Cuántas personas dicen, ay, me duele mucho la cabeza, voy a ver al doctor? Y está bien que vayas al doctor. Los metodistas queremos que también Dios le da sabiduría a los médicos para sanarnos. No estamos peleados con la ciencia de ninguna forma. Pero muchas cosas de esos dolores son originadas en realidad porque estamos resentidos con alguien, porque hay algo no resuelto, porque no hemos aprendido a perdonar. Y a veces con la persona en la cual nos enemistamos ya ni se acuerda que nos hizo enojar, pero todavía tenemos el enojo, como decimos los mexicanos, un enojo entripado, ahí lo tenemos metido, ahí aguzanándose en nuestro corazón. Y resulta que nos dañamos más a nosotros que lo que pudimos supuestamente, entre comillas, hacerle daño a los demás. El resentimiento no es bueno, hermanos, ya que no solamente nos dañamos espiritualmente, que es sobre todo lo más importante, sino también nos dañamos físicamente. El versículo 21 dice en la palabra de Dios: por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles, ¿qué cosa? La vida. Esta frase enfatiza nuestra deliberada capacidad y responsabilidad que tenemos como creyentes. Debemos desechar toda la inmundicia de nuestra vida espiritual. Cuando Santiago está utilizando la palabra griega que en nuestras Biblias traducen como inmundicia, ¿saben qué? El apóstol Santiago se está refiriendo, cuando emplea la palabra inmundicia, a la cera que a veces se acumula dentro de las orejas. Esa que quitamos con los cotonetes, con los hisopos que tienen algodón en la punta, y que en algunas partes les llamamos cerilla. Lo que nos dice Santiago es que debemos tomar un hisopo espiritual para limpiarnos nuestros oídos, para que así podamos escuchar la palabra de Dios, para que no seamos sordos a ella. Somos muy dados a decir, y le damos un codazo al de nuestro lado: esta enseñanza es para ti. Qué bueno que viniste hoy para que te caiga la pedrada a ti. O tal vez decimos: qué lástima que no vino fulanito o fulanita, porque esta enseñanza es realmente buena para ella, pero no vino. Pero rara vez decimos: esta enseñanza es para mí. Como cristianos, debemos desechar de nosotros todo aquello que no está de acuerdo con la palabra de Dios, todo aquello que nos ha alejado de una vida de santidad. Este es un énfasis de nuestra iglesia metodista. Sin embargo, tristemente es un énfasis del cual se enfatiza poco. Debemos recibir la palabra de Dios, debemos recibir las enseñanzas de Dios, las adecuadas exhortaciones que nos hagan nuestros hermanos en la fe, con toda mansedumbre, con toda humildad y no con enojo. Oye, tú, ¿por qué me dices ese exhorto? Oye, que no te ves a ti mismo. ¿Tú quién eres para decirme que me porte bien? Y luego nos ponemos a la defensiva. ¿O no es cierto, hermanos? Bendito sea Dios, aquel que no se pone a la defensiva. Bendito sea Dios y doy gloria a Dios por ello. Pero desafortunadamente muchas veces nos enojamos más con la persona que nos exhorta que escuchar lo que nos está diciendo. Debemos aceptar la palabra no con enojo, sin orgullo, y también, amados hermanos, aceptándola humildemente. Hay sabiduría cuando hay humildad en nosotros. Si ya hemos experimentado el perdón de Dios y el nuevo nacimiento por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, la semilla
semilla de la palabra de Dios ya ha sido sembrada en nosotros. Por supuesto que en cada uno esa semilla crece y se va convirtiendo en un árbol a un ritmo distinto. No podemos esperar que todos los cristianos, que todas las cristianas tengamos un crecimiento idéntico. Sin embargo, eso sí, hermanos, si bien no debe existir no se suele dar un crecimiento idéntico, sí debe existir un crecimiento en todo cristiano. Lo cierto, que a veces existirán momentos de decaimiento en nuestra vida espiritual. Ya hasta cierto punto eso es normal. O sea, no siempre estaremos creciendo en santidad, no siempre estaremos creciendo de la misma forma, así como un cohete hacia arriba. ¿Sí? No siempre podrá ser así. Sin embargo, hasta cierto punto, esto es normal. Sin embargo, se espera que todo cristiano siempre tenga un balance, siempre hacia la alza en su vida espiritual. Es decir, que el balance final sea de crecimiento. Por ejemplo, cada año, por ejemplo, cada 6 meses, o el tiempo que ustedes consideren, debemos hacer un inventario de nuestras vidas. Y se espera que a pesar de las circunstancias adversas, cada vez estemos creciendo más en la santidad con la ayuda del Espíritu Santo. Por ejemplo, hoy, este día respecto a hace un año, ¿has crecido más espiritualmente? ¿Estás igual espiritualmente o francamente vas en decrecimiento espiritualmente? Debemos hacer un inventario de nuestra vida espiritual. Y manejé un año, pero quizás sea 6 meses, cada 3 meses, cada mes. Pero todos, hermanos, debiésemos estar creciendo, aunque sea un poquito, pero que siempre haya un balance hacia la alza. En efecto, hermanos, recuerda, hermano, esa enseñanza. Debe haber fe y obediencia. La fe y la obediencia son mandatos gemelos. El cristianismo, hermanos, se ha extraviado cuando únicamente ha hecho énfasis en uno de ellos. En nuestro caso, vamos a ser sinceros, hermanos, los cristianos evangélicos alrededor del mundo, por lo regular somos dados a suponer erróneamente que basta con tener algún tipo de fe sin que sea relevante la obediencia y sin hacer buenas obras, como fruto de la fe. Si este es nuestro caso, Santiago nos llama a corregir esto con la ayuda de Dios, porque la fe y las buenas obras deben ir tomadas de la mano. Y por supuesto que las buenas obras deben ser producto de la fe que tenemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por supuesto, como hoy cantamos hace rato, creemos que la salvación no se da por las obras, no tendríamos con qué pagarla. No sabemos el gran costo que tiene en realidad, porque la gracia de Dios es gratuita, es gracia, es un don, es un regalo. Pero en realidad cuesta mucho. Le costó a Dios haber enviado a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Pero, como producto de ese agradecimiento, debemos obedecer a Dios. Debemos cada día crecer en santidad. Santiago nos llama a corregir también nuestras vidas con la ayuda de Dios. Sobre el ser hacedores y no solamente oidores, dicen los versículos 22 al 25, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amén, hermanos. Este ser hacedores de la palabra. Varios eruditos en los estudios de Santiago afirman que son el mensaje central de Santiago. Escuchar la Biblia, escuchar los mensajes, estudiar la Biblia es bueno, muy bueno,
pero no es suficiente. Es cierto que es necesario tener conocimiento en base a la palabra y que ello nos debe llevar a la reflexión. La metodología del materialismo histórico aplicado a la reflexión cristiana enseña que el primer paso para el cambio es el ver la realidad con objetividad. Por ejemplo, estimado hermano, analiza en este momento cómo está tu vida espiritual. Por un momento piensa y medita cómo está tu vida espiritual, hermano. ¿Cómo está? Después viene el juzgar, el comparar la realidad con lo que nos dice la palabra de Dios primordialmente. Ahora, evalúa a la luz de la Biblia cómo te encuentras. ¿En verdad eres un cristiano que está experimentando un crecimiento en su fe y una madurez? Sin embargo, si deseamos un cambio, no nos debemos quedar allí. Necesitamos ir al tercer paso: actuar. Actuar. En base a la palabra de Dios, en base a la dirección del Espíritu Santo, en base a los valores del reinado de Dios, en base a aquello que nos llevará a crecer en santidad, debemos actuar. A ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Es decir, no solamente basta que tomes ese cotonete espiritual, te limpias las orejas y escuches la palabra. Y ahora que la has escuchado, ahora que las has entendido, ahora debemos poner en práctica lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Bendito sea nuestro Señor, hermanos. El cristianismo moderno es culpable de suponer que la asistencia a la iglesia y cumplir con la responsabilidad civil es lo que Dios nos pide. Y eso veo que está muy presente en muchas partes, pero también debo decir que yo veo que está muy presente en las iglesias aquí en los Estados Unidos. Esto puede llevar a esta nación a una falta de autocrítica y falta de objetividad. Y también puede llevar a nuestra iglesia a confundir la fe cristiana con los valores de la sociedad. Pero ese es un tema que no trataré hoy. Lo que ve en este momento es que necesariamente la fe debe manifestarse a través de los hechos. Si una persona dice ser cristiana, pero no es honrado, si una persona dice que es cristiana pero miente, una persona dice ser cristiana pero es chismosa, si una persona dice ser cristiana pero no es solidaria, si una persona dice ser cristiana pero no es fiel, si una persona dice ser cristiana pero no trabaja a favor de los menos favorecidos, si una persona dice ser cristiana pero si contamina este mundo, si una persona dice ser cristiana pero maltrata a los animales y le da una patada a un perro, por ejemplo, en realidad simplemente hay de dos cosas: o no es cristiano en realidad, o es un cristiano pero que tiene la fe de un siervo y no la fe de un hijo de Dios. Es decir, puede ser que sea una persona, puede haber dos opciones: una, o que simplemente no es cristiano, o que sí sea un cristiano pero que aún tiene la fe de un siervo pero no la fe de un hijo de Dios. Es decir, un cristiano que se ha quedado chiquito espiritualmente, una persona que no ha crecido en su fe, una persona que todavía debe crecer en santidad. Y claro, que todos en alguna medida debemos seguir creciendo. Todos tenemos algo en el cual seguir creciendo y avanzando. No somos perfectos, no somos enteramente perfectos todavía. Todos tenemos algo que mejorar. La Biblia, Nueva Versión Internacional, como ustedes la tienen en sus manos, traduce los versículos 23 al 25 así: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella,
no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. No únicamente debemos ser oidores de la palabra, debemos perseverar en poner en práctica sus enseñanzas, llevándola en la práctica en la vida cotidiana, y esto será de bendición en nuestras propias vidas, hermanos. Porque cumplir con la voluntad de Dios, ¿sabes qué? Nos beneficia. ¿Deseas recibir bendición de parte de Dios, hermanos? ¿Qué dicen? Amén. ¿Desean recibir bendición de parte de Dios? Amén. Amén. Entonces pongamos en práctica la palabra del Señor. Dice el versículo 26, si alguien se cree religioso, ¿pero qué dice? Pero no le pone freno a su lengua. ¿Qué más? Se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Su religión no sirve para nada. Por eso Santiago a muchos como que les incomoda, ¿verdad? Santiago es derecho. Santiago dice las cosas claramente. Si alguno se cree religioso, nos dice la palabra, pero no le pone freno ¿a dónde? La lengua. A la lengua. En la verdad se está engañando a sí mismo. ¿Y su religión? No sirve para nada. No sirve para nada. El cómo nos comunicamos con los demás es muy importante en toda la Biblia. Y especialmente en Santiago. Después del culto de hoy, oye, ¿ya te fijaste cómo vino el pastor otro vestido? Ay, oye, de plano, es como se le ocurre poner una corbata con rayas sobre una camisa con rayas. Nunca se debe poner camisa con rayas o corbata con rayas. Eso sí importa de la moda, hermano. Eso no está bien. ¿Sí? Y como con unas suelas color azul. Hombre, no sé cómo se ve ese pastor. No. Y está todo sudando. No, de plano, ¿no? Y a veces, por fijarnos en ciertas cosas, olvidamos lo más importante. Dice la palabra de Dios que el cómo nos comunicamos con los demás es de esencial importancia en nuestra relación con los demás, pero también en nuestra relación con Dios. El autocontrol. Por ejemplo, en cómo empleamos nuestra comunicación verbal es una muestra de la madurez cristiana también. Para este tema sobre el uso de la lengua, les recomiendo especialmente, hermanos, leer el sermón 49, No difamen a nadie, de Juan Wesley. Recientemente hice un estudio en base a este sermón y les compartiré solamente algunas notas en este momento del sermón No difamen a nadie, de Juan Wesley. El apóstol Pablo escribe que a nadie difamen. Esto está en Tito 3:2, el cual es un mandamiento tan categórico como no matarás. Pero en verdad cumplimos este mandamiento. Difamar es hablar mal de alguien cuando no está presente. El asunto no es que sea verdad o mentira lo que se dice, sino que se habla a espaldas de la persona, es decir, haciendo chismes o murmuraciones. Este es un pecado que no hace acepción de personas. Lo hacen los ricos y pobres, sabios y necios, cultos e ignorantes. Incluso esto ocurre entre personas que son cristianas. Está tan difundida la murmuración que sin darnos cuenta, nosotros mismos acabamos por practicarla. Y es que resulta halagador para nuestro orgullo enumerar aquellas faltas de otros, dando rienda suelta a nuestra ira y resentimientos cuando hablamos mal de aquellos con los que estamos disgustados. Pero, ¿hay alguna forma de evitar caer en este peligro de difamar? ¿O que nos difamen? Claro que lo hay. Nuestro Señor ha trazado el camino en el texto que es la base para nuestro estudio. Pensemos en los casos en que hemos visto y tenemos la completa certeza de que la conducta de otra persona es errónea. El Señor nos enseña a cómo actuar en tales circunstancias. En primer lugar,
Si tu hermano peca contra ti, ven y repréndele, estando tú y él solos. El mejor método es cumplir la regla al pie de la letra. Por supuesto que debemos hacer esto con el espíritu y modo correcto. No olvidemos orar para hacerlo con amor, humildad y mansedumbre, y hablar con palabras de bendición. Así el Señor asegura: si te oye, has ganado a tu hermano. También debemos tomar en cuenta nuestra manera de hablar, evitando toda mirada, gesto, palabra o tono de voz que exprese soberbia. Es indispensable no sentir menosprecio por la otra persona o el deseo de dominarla. No nos dejemos guiar por los reproches o las emociones negativas, sino por el amor. Tampoco cambies los pasos. Es cierto que hay otros pasos a seguir, pero deben aplicarse en el orden que Jesús lo mandó. Si no lo hacemos así, podemos incurrir en pecado, ya que no solo nos estaríamos incurriendo en un pecado de omisión, es decir, saber lo bueno pero no hacerlo, por no haber hablado con tu hermano de su falta, sino en uno de comisión, es decir, cuando transgredimos los mandatos de Dios, al contarle a otra persona chismes y murmuraciones, a pesar de que según tú sean verdad. Solamente hay una excepción a la regla: cuando sea necesario acusar a la persona culpable, aunque no esté presente, a fin de proteger a un inocente. Imagina que tienes conocimiento de cierto plan que alguien está tomando contra la integridad, vida o propiedad de otra persona. Según las circunstancias del caso, debes decírselo a la persona afectada y o a las autoridades competentes para impedir que se cometa ese plan. Más aún, en estos casos es nuestro deber proteger al débil. Si sabemos que alguien va a ser afectado o si ya lo está haciendo de esta forma, por ejemplo, un niño, una mujer o un hombre o un anciano, si una persona está, por ejemplo, siendo lastimada o tratada con crueldad, es nuestro deber proteger a quien se le quiere hacer daño. Esa es la única excepción a la regla. Pero, ¿qué ocurre si no tiene buen éxito el haber hablado a solas con nuestro hermano y persiste en ello? Dice la Biblia: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Dice el Señor: lleva a 1 o 2 personas que tengan amor de Dios y al prójimo, que sean humildes y revestidos de humildad, que sean amables y pacientes. Escoge personas de buen entendimiento, sabias, imparciales, libres de influencias o prejuicios. Naturalmente, ahora sí debes compartir el caso a esas personas, pero solamente en esa circunstancia, no antes. Recuerda que este es el segundo paso y no debe hacerse en caso de que el primero no haya tenido éxito. Y por último, si la persona no cambia, hay un tercer paso. Nuestro Señor nos ofrece un tercer paso que solamente debe aplicarse si el primero y segundo no funcionaron. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Esto no significa que debamos comunicar esta situación a toda la congregación, ya que no respondería a ninguna finalidad positiva. Se refiere más bien que debemos decírselo a los pastores. Esto debe hacerse, de ser posible, en presencia